Para hoy vamos a leer Lucas capítulo 22, versículos del 7 al 20. Y el título de la predicación para hoy es: Dios es misericordioso. Goce la cena del Señor. ¿Qué es un gozo? La cena del Señor es un gozo. La cena del Señor es una fiesta. Dice Lucas 22, versículos 7 en adelante. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Id, preparaos la Pascua para que comamos. Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que preparemos la Pascua? Y él les dijo: He aquí, al entrar a la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decía al padre de familia de esta casa: El maestro dice: ¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él nos mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad. Fueron pues y hallaron, como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Es decir, un cambio en nuestras vidas. Es como si un tren lo cogiera uno y lo maltratara. Bueno, ¿qué le puede pasar a uno? Debe haber un cambio total en nuestra vida. Debe haber un antes y debe haber un después. Pero nosotros, cuando llegamos a esa vida de fe, nosotros tenemos una responsabilidad muy grande. Y la responsabilidad es primeramente con nuestro espíritu. El espíritu de nosotros, Dios nos lo dio. Y es un espíritu que está en nosotros y vive en nosotros y estará siempre con nosotros. Y la responsabilidad de nosotros es que este espíritu tenga la vida. La responsabilidad de nosotros es alimentar este espíritu. Que este espíritu conozca la verdad. Y que finalmente cuando el Señor nos llame, este espíritu esté con el Señor en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Cuando nosotros llegamos a la vida de fe, es decir, tenemos un nacimiento nuevo. Nacer de nuevo, ¿qué implica? Número 1, pues que el niño usa pañal. Número 2, que el niño hay que darle de comer. El niño hay que servirle la comida. El niño hay que hacerle todas las cosas y hay que ir enseñándolo. ¿Sí? Finalmente, si el niño aprende cosas malas, pues va a coger por el mal camino. Si aprende cosas buenas, va a coger por el buen camino. Finalmente, instruye el niño en su camino, mas cuando fuere viejo no se apartará de la palabra del Señor. Entonces, nosotros tenemos que empezar a criar ese espíritu. Entendemos que necesitamos enseñarle a nuestro espíritu. La vida eterna, dice la Escritura, y lo dice el Señor Jesucristo, consiste en que nosotros lo conozcamos a Él. Y si nosotros ese espíritu no le enseñamos y no le damos a conocer qué es la vida eterna, pues ese espíritu se va a ¿qué? Se va a perder, no va a conocer. Entonces es nuestra responsabilidad. Ustedes y yo, esta mañana, nos levantamos, nos vestimos, nos arreglamos, nos alistamos y nos presentamos hoy como iglesia delante del Señor. ¿Cierto? ¿Cómo llegamos acá? ¿Cómo ese espíritu hace para llegar acá a congregarse en el nombre del Señor? Pues ese espíritu tiene un vehículo. Y el vehículo de ese espíritu es nuestro cuerpo. Entonces tenemos dos opciones. Que el vehículo, que es nuestro cuerpo, gobierne nuestro espíritu, ¿sí? O que nuestro espíritu gobierne ese cuerpo. Si nosotros estamos aquí y estamos reunidos es porque su espíritu y mi espíritu tomaron la decisión de congregarnos en este día. Entonces necesitamos enseñarle a ese espíritu, poco a poco, darle a conocer del Señor. ¿Y cómo lo vamos a conocer? A ese espíritu hay que instruirlo a través de la palabra. Tenemos que leer la palabra, tenemos que escudriñar la palabra.
tenemos que entender la palabra y tenemos que conocer la palabra. Es una obligación que nosotros tenemos. Si yo me olvido de hacer eso, pues ese espíritu se va a perder. Debemos entender eso. Está la vida espiritual y la vida carnal. Que la vida carnal no va a pasar, no va a trascender. Lo que va a trascender es nuestra vida, ¿qué? Espiritual. Por eso es que muchas personas que hemos llegado a la vida cristiana, pues, si no conocemos bien, nos vamos a desviar del camino. Porque a ese espíritu no le enseñamos bien las cosas, no le permitimos leer las escrituras, no le permitimos escudriñar las escrituras y muy fácilmente ese espíritu se desvía. Cualquier viento de doctrina, cualquier cosa que uno escuche, para nosotros va a ser la verdad. Y nosotros tenemos que obligarnos a este medio, a este transporte, a esta carne, ¿sí?, a que conduzca ese espíritu hacia la vida eterna. Y esto solamente lo podemos lograr a través del Señor Jesucristo, a través de su sangre y a través de su carne, a través de creer en Él. Entonces, bueno, ya entendiendo eso, nosotros debemos entender otra cosa. Que una de las falencias más grandes que nosotros vivimos en la iglesia cristiana, lo digo porque pues asistí a otras iglesias, y es los errores doctrinales, por decir algo, en lo que tiene que ver con la cena del Señor. Y para nosotros poder entender, por ejemplo, qué es lo que está pasando en Lucas 22 con el Señor Jesucristo, pues ya con los 2 primeros versículos tenemos suficiente para hablar, no solo hoy, sino todo el año, todos los días. Vamos a leer Lucas 22, 7. Solamente ese versículo por ahora. Lucas 22, 7 dice: Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Si vamos al versículo 1 dice: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura. Entonces estamos hablando de, primero que todo, una fiesta. ¿Qué tipo de fiesta? La fiesta de los panes sin levadura. Número 3, la fiesta de los panes sin levadura se llamaba ¿qué? La Pascua. Versículo 7 nuevamente. Entonces llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en el cual era necesario ¿qué? Añadimos otra cosa. Tenemos la fiesta de los panes sin levadura, que era la Pascua, y fuera de eso aquí dice que era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Nosotros ya con eso tenemos bastante para aprender en el día de hoy. ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué Jesús está tan deseoso de ir a celebrar esta fiesta? ¿Qué significa esta fiesta? ¿Por qué esa fiesta está establecida por Dios? Entonces, para poder entender un poco acerca de esto, nosotros tenemos que ir al Antiguo Testamento y vamos a Éxodo. Muchas preguntas nos podemos hacer con todo esto. ¿Qué significa el Cordero de la Pascua? ¿Por qué Jesús participaba de esta fiesta? ¿Por qué era necesario sacrificar el cordero? ¿Para qué sacrificaban el cordero? ¿Qué hacían con el cordero? ¿Qué hacían con la sangre? ¿Era solamente esta fiesta o había? Entonces, fíjese que 2 versículos o un versículo nos da para hacer pues una investigación muy profunda. Sin embargo, no tenemos tiempo para profundizar, solo vamos a leer ciertos textos de Éxodo para hacernos la idea de qué es lo que está pasando aquí. Entonces, Éxodo capítulo 11, versículo 4 al 6, vamos a leer Éxodo capítulo 11, versículo 4 al 6, dice: Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por el medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva
que está detrás del molino y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual no hubo ni habrá jamás. Entonces, aquí el Señor le está mandando este mensaje ¿a quién? Este es un mensaje que Dios le está mandando a través de Moisés a Faraón. Ya han pasado pues las otras plagas, ya ha pasado la plaga de las úlceras, la de las ranas, la de los piojos, las langostas, el granizo, es decir, todas las plagas. Y cada vez que venía una plaga, Dios hacía que el corazón de Faraón se endureciera más. Pero había un propósito para que Dios insistiera tanto en sacar al pueblo de Egipto. Ellos clamaban diciendo, ayúdanos, somos esclavos, escucha nuestras oraciones. Bueno, ¿qué puede sentir uno cuando vive en la opresión por 400 años? ¿Qué puede sentir una persona viviendo como esclavo toda su vida? Y ellos clamaban a Dios. Y dice la Escritura que Dios escuchó sus ruegos. Pero más allá de lo que Dios escuchó, había un propósito para que Dios sacara el pueblo de la opresión. Dios iba a sacar al pueblo hebreo de Egipto a la libertad. Estaban esclavos, ahora iban a ser libres. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de liberarlos? Fíjese que en 7, 8, 9 ocasiones le dice Dios, a través de Moisés, al faraón, o le manda este mensaje. Vamos a Éxodo capítulo 7. Lo podemos leer en el 8, lo podemos leer en el... Bueno, en casi todos los capítulos lo dice. En casi todas las advertencias de cada plaga le manda a decir lo mismo. Dice Éxodo 7, 16. Y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. ¿Cuál era el propósito? De que Dios sacara al pueblo de Egipto y lo llevara libre. El propósito era para que, en esta versión dice, para que me sirva en el desierto. Pero hay otras versiones y dicen, para que me rinda culto en el desierto. Dice, para que me adore en el desierto. El propósito de sacar Dios al pueblo de la opresión era para que le rindieran culto en el desierto. Y fíjese que hoy en día el propósito de que Dios nos limpie y nos perdone nuestros pecados es el mismo propósito, para que nosotros le rindamos culto, para que nosotros le sirvamos, para que nosotros le adoremos. Entonces, entendiendo esto, esta es la última plaga. Y es la plaga de los, le dice así, la plaga de los primogénitos. Vamos a leer el capítulo 12, desde el versículo 1. Y vamos a leerlo hasta el versículo 17. Sí, 17, sí, 17. Entonces, habló Jehová, Éxodo 12, estoy perdido. Por favor, perdóname en la vida. Éxodo 12, versículos 1 a 17. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será propicio, el principio de los meses, para vosotros será este primero en todos los meses del año. Hablar a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, y haréis la cuenta sobre el cordero. Importantísimo, aquí empieza lo que necesitamos entender. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel en las 2 tardes, es decir, entre esa tarde y la siguiente tarde, en un día. Y tomarán de la sangre y lo pondrán en los postes
y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas, es decir, todo el cordero. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así. Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es decir, dispuestos a salir corriendo, porque en cualquier momento iban a salir de la opresión, ¿cierto? Y dice, es la Pascua de Jehová. ¿Qué significa la palabra Pascua? La palabra Pascua significa paso, salto o el que pasa por encima. Entonces la Pascua es el que pasa por encima. Estamos leyendo que ellos tomaron la sangre de ese cordero, ¿sí? Mojaban unos hisopos y untaban los parales de la casa, los dinteles y los postes de las casas. Y dice que el ángel del Señor iba a pasar y todos los primogénitos iban a morir. Pero donde el ángel viera que estaba untado, o estaba pintado, o estaba señalado con la sangre del cordero, pues iba a seguir derecho. O sea, ese primogénito de esa casa no iba a morir. Versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la casa de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y en memoria lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante todas vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Ya estamos entendiendo por qué Jesús subió a esta casa. Porque dice más adelante que es por estatuto perpetuo y era un ¿qué? Mandamiento. 7 días versículo 15. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes, o sea, vuestros grupos o escuadrones, de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Entonces, fíjese, es que un mandamiento es una costumbre perpetua. O sea, Jesús estaba cumpliendo exactamente lo que estaba escrito en la palabra. Ahora entendemos por qué Jesús asistió a esa fiesta. Era un mandamiento. Pero lo que nosotros debemos entender y lo que estamos aprendiendo es que no solo Jesús asistió a la fiesta. Jesús es la fiesta. Por eso es que él dice que él estaba esperando ese día. Vamos a Lucas 22. Les dice el versículo 15. Lucas 22, 15. Les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. Si nosotros empezamos a buscar a Jesús en el libro del Éxodo que acabamos de leer, pues claramente nosotros lo vamos a encontrar. Ese día ellos iban a ser libertados y iban a salir libres. ¿Qué es
lo que hace Jesús con nosotros, cuando nos limpia de todo pecado, nos da libertad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. Entonces nosotros estamos hablando aquí del Cordero de la Pascua. Y debemos entender que esa sangre con la cual ellos untaron los dinteles y los postes permitió que los hijos, los primeros hijos, no murieran, los primogénitos. Entonces entendemos que esa sangre salva, ¿cierto? Pero también tenemos que entender que la Biblia también habla del Cordero de la Expiación. El Cordero de la Expiación es el Cordero que se sacrificaba por los pecados de cada uno de los hombres. Es decir, el sacerdote entraba al lugar santísimo, ¿sí? Para poder, el sacerdote entraba al lugar santísimo, él tenía que degollar ese cordero, ¿sí? Y esa sangre de ese cordero le limpiaba al sacerdote sus pecados primeramente. Vamos más bien a leerlo, eso está en Levíticos capítulo 9. Leámoslo con nuestros propios ojos. A veces yo me enredo para explicar, es mejor leer. Éxodo 9, vamos a leer el versículo 8. Ahora estamos hablando del cordero de ¿qué? De la expiación. Fíjense que los dos corderos tienen que morir, los dos corderos tienen que ser desgollados y los dos corderos, su sangre, la que limpia o salva, y su sangre, en este caso, el cordero de la expiación, es ¿para qué? Para perdón de pecados. Entonces ya podemos entender de qué está hablando Lucas 22. Dice Levítico 9, versículo 8. Entonces se acercó a Aarón al altar y degolló el becerro de la expiación que era por él. El sacerdote degollaba un cordero para la expiación de sus propios pecados. Bueno, ahí tenía que hacer todos los ritos de la purificación, de vestirse, de ponerse el efod. Bueno, por favor, necesitamos leer la Biblia. Ahora leamos Levítico 9:15. Ahí abajito dice, ofreció también la ofrenda del pueblo y tomó al macho cabrío, que era para la expiación del pueblo, y lo degolló y lo ofreció por el pecado como el primero. Entonces estamos hablando que está el Cordero de la Pascua y también está el Cordero por la expiación de los pecados. Bueno, nuevamente digo, ya sabemos por qué Cristo está en esta fiesta. Ya sabemos por qué Él anhelaba comer la Pascua. Porque en ese día que Él se sentaba a comer la Pascua, se estaba dando cumplimiento a todo lo que se había escrito en el Antiguo Testamento. Él es la fiesta, Él es la Pascua, Él es el Cordero de la Pascua y Él es el Cordero de la expiación por nuestros pecados. Él es. Entonces leamos ahora, ya entendiendo esto, pues vamos nuevamente a nuestro texto en Lucas 22. Perdónenme si los enredo mucho. Lucas 22. Y leamos nuevamente desde el versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús vio a Pedro y a Juan diciendo, id y preparaos la Pascua para que comamos. Entonces, sigamos leyendo, leámoslo todo. Y ellos dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Y él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare, y decía al padre de familia de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Y fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo,
cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Recuerden que este mismo día que Él está cenando la Pascua, que Él está en esa fiesta con ellos, ese mismo día ellos lo van a entregar. Y es cuando realmente el Señor Jesucristo empieza a padecer. Si leemos aquí el versículo Lucas 22, 48, ahí dice, entonces Jesús le dijo a Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. ¿Se dan cuenta que es el mismo día? O sea, la Pascua en el Antiguo Testamento se celebra el mismo día en que el Señor los iba a sacar de la esclavitud. Y esta Pascua que Jesús está celebrando en este día es el mismo día que Él va a ser entregado para que Él empiece a sufrir, para que Él muera, para que sea crucificado y para que se cumpla todo lo que está en la Escritura. Versículo 17. Y habiendo tomado la copa dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no me beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Versículo 19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Mire que lo que está diciendo aquí en el versículo 19, pues está diciendo varias cosas. Dice, tomó el pan, estamos hablando pan sin levadura, y dio gracias y lo partió diciendo, esto es mi cuerpo. El pan está diciendo que es su cuerpo. El pan sin levadura quiere decir que la masa no está corrupta, que es una masa sin leudar, y es su cuerpo. Y su cuerpo dice que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Cuerpo incorruptible y cuerpo sin pecado. Masa no leudada. No sé si ustedes me están entendiendo o no me he hecho entender bien. Necesitamos leer. Entonces, ¿qué representa el cuerpo de Cristo? Mire, la Biblia, el cuerpo de Cristo, así por encima, cosas. Dice que el cuerpo representa ese traspasado, y ese ser traspasado es el camino que se abre para nosotros, para que nosotros podamos acercarnos al lugar santísimo, al Padre. El cuerpo representa cuando el velo es roto de arriba hacia abajo y se abre y podemos entrar al trono de la gracia y poderle llamar Padre nuestro. El cuerpo representa la iglesia, el cuerpo representa el templo del Señor. Les dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Le dicen los judíos, en 46 años hemos construido este templo y usted dice que lo va a levantar en 3 días. Pero ahí dice la Escritura que él se refería al templo de su cuerpo. El cuerpo representa su carne. Dice, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y fíjense lo que dice aquí, en la última parte del versículo 19. Dice, hagan esto en mi memoria. Haced esto en memoria de mí. Entonces, fíjense que cuando habla de hacer esto, de tomar la cena del Señor, de tomar su cuerpo y beber su sangre, no nos está diciendo que literalmente esa es la carne del Señor, o literalmente esa es la sangre del Señor. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Dice, hagan esto para que me recuerden, dice otra versión. Entonces no es un símbolo, no es un rito, no es un signo. Dicen, hagan esto en recuerdo de mí, hagan esto para recordarme, ¿sí? Y para nosotros entender eso es como cuando nosotros cogemos el álbum de las fotos y empezamos a mirar el matrimonio, tan bonito ese matrimonio de Alejandro y Pilar,
Lindo, lindo, lindo. Pues yo estoy viendo el álbum y estoy recordando, ¿sí? Viendo las fotos. Uy, cómo quedamos aquí, ¿sí? Estamos recordando. No nos estamos casando nuevamente. Eso es lo que nosotros debemos entender, ¿sí? Por eso el Señor haced esto en memoria de mí. ¿Para qué? Para que me recuerde. Entonces, ¿qué significa, por ejemplo, la masa leudada? ¿Mm? Vamos un momentico a 1 Corintios, capítulo 5, y vamos a leer versículo desde el 7, 1 Corintios 5, 7 y 8. Solo vamos a leer esto porque leer más tenemos que para otro día. Dice 1 Corintios capítulo 5 versículo 7 y 8. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Sin levadura, vuelvo y leo. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con los panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Quién? Dice ahí, el versículo 7. Cristo ya fue crucificado por nosotros. Dice ahí que Cristo ya es la Pascua. ¿Qué significa? Bueno, lo voy a explicar en mis palabras. La masa que no tiene levadura es una masa pues que no está corrupta, ¿cierto? Eso es lo que tipifica la nueva masa. La nueva masa tipifica la palabra de Dios no corrupta. Es decir, que nosotros tenemos que predicar la palabra tal y como está escrita. Nosotros no podemos ni añadirle para leudarla, ni quitarle. Es decir, tenemos que ser fieles a lo que el Señor está escribiendo. Entonces está hablando de una nueva masa de la palabra incorruptible. Entonces volvamos nuevamente a Lucas 22. Estábamos en el 19. Dice, y tomó pan y dio gracias y lo partió y dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Su cuerpo, su carne, ¿sí? Y el versículo 20 dice, de igual manera después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Y aquí está hablando varias cosas. Dice, es la copa del nuevo pacto. ¿Qué significa el nuevo pacto? Bueno, ahí tenemos que entender algo. En la Biblia habla de dos pactos. El antiguo pacto en Moisés, el cual fue revelado ¿por quién? Por el ángel de Jehová. Y está hablando de un nuevo pacto en la sangre de Jesús. Por el antiguo pacto dice que todos estaban bajo maldición. Eso dice el antiguo pacto. El antiguo pacto dice que no había perdón de pecados. Eso dice el antiguo pacto. Entonces, graves, estábamos mal. Porque por ese pacto dice que ningún ser humano podía ser ¿qué? Justificado. Y el propósito de ese anterior pacto que nos mostraba el pecado era que nosotros reconociéramos que éramos pecadores y al fin de entender y reconocer que éramos pecadores necesitábamos de algo, es decir, de alguien que nos pudiera librar de esa maldición y de esos pecados, y ahí es donde llega el Señor Jesucristo a darnos la libertad, a limpiarnos. Sigamos entonces. Entonces dice, esta es la copa
del nuevo pacto en mi sangre. ¿Qué significa el nuevo pacto? Dice que es la nueva alianza, ¿cierto? El antiguo pacto, dice en Romanos 3:20, que ningún ser humano será justificado delante de mí. Dice que estábamos bajo maldición, eso es lo que dice Gálatas 3:10, y dice que la ley no puede hacer perfectos a ninguno de los que se acercan. O sea, la ley de Moisés, los que están bajo ese pacto. Pero en Lucas 22:20 falta una cita. Leámoslo nuevamente. Dice, de igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. ¿Para qué? ¿Para qué es la copa del nuevo pacto? ¿Para qué se derrama esa sangre por nosotros? Aquí en Lucas no lo encontré en esta porción, pero sí lo encontré en Mateo. Vamos un momentico a Mateo 26:27. Perdonen un segundo. Mateo 26:27 dice así. ¿Para qué? ¿Para qué? Perdón, Mateo 26:27, sí, correcto. ¿Ya lo tienen? Y dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, ¿para qué? Para remisión de los pecados. La sangre del Cordero para remisión de pecados. Entonces, entendiendo eso, ya nosotros podemos entender aquí de qué está hablando Lucas en el capítulo. Esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama, y podemos ponerle para remisión de pecados. Entonces entendemos que la copa es el nuevo pacto en su sangre para remisión de pecados. Tenemos que leer Hebreos capítulo 9 para entender de qué está hablando el pacto. Hebreos capítulo 9. Y vamos a leer un poquito del 9 y un poquito del 10. Porque el libro de Hebreos nos explica claramente todo lo que pasó en ese Antiguo Testamento. Si usted lee el Antiguo Testamento y está muy enredado, pues le sugiero y le recomiendo. Y si quiere entender mejor lo que hemos enseñado, lo que estamos aprendiendo hoy, por favor lea el libro de Hebreos. Es un libro maravilloso y este libro lo va a sacar a usted tantas cosas cerradas y tantas dudas que nosotros hacemos y dudas que tenemos, ¿no? Entonces leamos Hebreos desde el versículo 9, versículo 11. Vamos a leer esta porción hasta el 14. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. Cuando habla de los bienes venideros está hablando del nuevo pacto, ¿sí? Por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por la sangre de machos cabríos ni becerros, sino de su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Número 1, una vez y para siempre. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, recuerden que en el Antiguo Testamento todas las obras y todas las cosas eran a través de las cosas de la carne. Por eso se hacían ritos, por eso se hacían sacrificios, por eso se hacían cosas físicas para agradar a Dios. Pero dice la Escritura que nunca podían quitar los pecados. En el Nuevo Testamento, por el nuevo pacto, en la sangre de Jesús, nosotros ya no actuamos por esas obras físicas. Nosotros todo lo que hacemos es por medio del Espíritu. Nosotros tenemos que entender que Dios es
espíritu. Y la única forma de tener comunión con Dios es a través de ese espíritu del cual hablábamos al principio de la predicación, ese espíritu que estamos cuidando, ese espíritu que estamos preservando. ¿Qué hiciste con mi espíritu? Nos va a preguntar el Señor. No le diste de comer, no le diste de beber, no lo cuidaste. Dice en Eclesiastés que la carne vuelve al polvo de la tierra y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Y cuando vuelva, nosotros tenemos que asegurarnos de que ese espíritu vuelva teniendo la vida, porque la carne y la sangre no sirven para nada. Dice el Señor Jesucristo, mis palabras son espíritu y son vida. Lo único que le puede dar la vida eterna a usted es que usted tenga vida en el espíritu. Su espíritu gobierne su carne y no su carne gobierne su espíritu. Entonces estábamos leyendo el versículo 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿De qué está hablando? El Señor nos limpia nuestra conciencia de las obras muertas de la carne. ¿Para qué? Y ahí nos está dando la respuesta, para que le sirvamos. Así como cuando sacó al pueblo de Egipto, ¿para qué lo rescató? ¿Para qué lo salvó? Para que le sirvan en el desierto, para que le adoren, para que cumplan lo que nosotros tenemos que cumplir. Servirle. ¿Qué es servirle al Señor? Es predicar su palabra, es ir por las personas que están perdidas, es hacer su voluntad, es escudriñar la palabra y ponerla por obra. Es que ese alimento espiritual, ¿sí?, nosotros realmente lo digiramos en nuestro organismo, en nuestro espíritu, y cuando realmente nos estamos alimentando es cuando ponemos su palabra por obra. No cuando somos eruditos y nos sentamos y nos sabemos todos los versículos. Eso no sirve para nada. Eso no sirve para nada si usted no cumple la voluntad de Dios. Ahora leamos ahí mismo en Hebreos, desde el versículo Hebreos 9, 24. Dice: porque no entró Cristo, Hebreos 9, 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros delante de Dios. Él fue y puso la cara por usted, para que usted tuviera acceso directo al Padre. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Está hablando del sacerdote en la ley, en el antiguo pacto. De manera que le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Ya hemos leído 2 veces en estos textos que una vez y para siempre. Mire, otro error fundamental que hay en la iglesia es que cúbrase con la sangre del Señor. Todos los días nos salimos y nos cubrimos con la sangre de Cristo. No, eso es un error, porque lo repite y lo dice 3 o 4 veces aquí en hebreo. ¿Sí? Dice, se presentó una vez y para siempre. Es decir, Él ya pagó. Una vez, ya pagó, ya lo libró de su deuda. Versículo 27. De la manera en que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido nuevamente una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Yo le hago una pregunta y me hago la pregunta. ¿Realmente lo estamos esperando?
Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven, Dios humanado, ven, Señor Jesús, ven, no tardes tanto. Lo estamos esperando. Anhelamos realmente la venida del Señor. Dice ahí que Él vendrá por nosotros para salvar a quienes, a los que le esperan. Esas personas, ese pueblo hebreo que tomaba esa sangre, la untaba con hisopos o con unas ramas y marcaba los dinteles y los postes de las casas, lo hacían porque ellos habían creído. Porque lo que Dios les había dicho a través de Moisés para ellos era todo. Y ellos creyeron. Y por eso el ángel pasó de largo. ¿Sí? Hoy en día, si usted cree que la sangre del Señor Jesucristo lo limpia de todo pecado, usted tiene vida eterna. Esas son las buenas noticias. Que en Cristo hay perdón de pecados. Ese es el Evangelio. Si usted quiere resumir la palabra evangelio en una sola, es esa, en una oración. En Cristo hay perdón de pecados. ¿Cuáles pecados? Pues cuando entendamos que es el nuevo pacto, vamos a entender. Hebreos 10:1, sigamos leyendo. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Ahí dice que no se es perfecto por la ley, es decir, por el antiguo pacto. De manera que cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto una vez limpios no tendría ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, dice ahí la Escritura, no puede quitar los pecados. Es decir, por la ley, por más que hicieran, nunca podían ser perdonados. Eso es lo que dice la Escritura. Y eso es lo que le dijo desde el principio. Vamos a Éxodo 20. Eso es lo que le dijo desde el principio el ángel a Moisés. Éxodo 23, 20. ¿Qué le dijo el ángel a Moisés? He aquí, Éxodo 23, 20. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. ¿Cierto? Dice el 21. Guárdate delante de él y oye su voz y no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión. Ya desde el principio estaba dicho, el ángel no iba a perdonar. Nosotros solamente encontramos perdón mediante la redención de ese Cordero humanado, que es el Señor Jesucristo. Estábamos leyendo el versículo Hebreos 10, 5. Por lo cual entrando en el mundo dice, ¿quién entra en el mundo? Jesús, ahí está hablando Jesús. Sacrificio y ofrenda no quisiste. Dios no le agradan los sacrificios ni las ofrendas. Mas me preparaste cuerpo. ¿Cuál cuerpo? El cuerpo del Señor Jesucristo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Ya lo está diciendo nuevamente. Versículo 7. Entonces dije, he aquí vengo yo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Quién? El Hijo. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales ¿según qué? La ley. Ya no estamos por los sacrificios ni las ofrendas. Ya si usted subió a Monserrate 9 veces, pues hágalo por ejercicio, pero no lo haga por agradarle al Señor. Lo que hagamos nosotros con las cosas de la carne, nuestro cuerpo físico para agradarle al Señor, no le interesa. Dios es espíritu y está buscando que lo adoremos en espíritu y en verdad. En espíritu, nuestro espíritu que le pertenece a Él, y en verdad que es por su palabra incorruptible, por esa casa incorruptible. Versículo 9. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad.
quita lo primero para establecer lo último. ¿Qué es lo primero? El antiguo pacto. Lo último, el nuevo pacto. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez y para siempre. Entonces, ¿qué es lo que nos santifica a nosotros? La ofrenda del cuerpo de Cristo, que Él se ofreció voluntariamente y murió y derramó su sangre por sus pecados y los míos y los de toda la humanidad. Dice que una vez y para siempre. Versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, vuelve y lo dice, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una vez, una ofrenda para siempre. No se vuelve a cubrir con la sangre de Cristo. Eso no sirve para nada. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, y esto es lo que estábamos esperando, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Es decir, sus leyes las va a escribir en nuestra mente y en nuestro corazón. Ya no van a estar escritas en tablas de piedra como en el antiguo pacto. Ahora está en nuestra mente y en nuestros corazones. Y en su mente las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Miremos ahí Hebreos rápido 8, versículo 10. Vuelve y lo dice, pero lo dice ya completo. Esto mismo que está escrito aquí en Hebreos 8, 10, está escrito en Jeremías 31, 31, 500 y pico de años antes del nacimiento del Señor Jesucristo. Lea Jeremías 31, 31 en la casa. Hebreos 8, 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias. Otra versión dice, porque perdonaré todos sus pecados y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Cuando el Señor dice que nunca más se acordará de sus pecados, es que ese pecado que usted tiene de la infancia, de la adolescencia, de su vida pasada, que no lo deja vivir libremente, si usted ha creído que la sangre de Cristo lo limpia, ya lo limpió. Nosotros no tenemos por qué hacer memoria de nuestros pecados porque no estamos bajo la ley. En la ley sí se hacía memoria de los pecados. Ahora en el nuevo pacto no. Porque usted le va a decir, Señor, perdóname porque hace 20 años, si usted ha creído, el Señor le va a decir, ¿de qué me está hablando? Nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Versículo 13. Al decir nuevo pacto, da por viejo el primero, y los que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Entonces, ¿cuál es el nuevo pacto? Que en Cristo hay perdón de pecados y que Él nunca se va a acordar de esos pecados pasados. Que Él lo liberó a usted una vez y para siempre. Que con un solo sacrificio lo hizo a usted y a mí y a todos los que
nos congregamos en este día, nos hizo ¿qué? Perfectos. Eso es lo que dice la Escritura. Hoy vamos a tomar la Santa Cena y hoy vamos a comer esa carne y a beber esa sangre, espiritualmente hablando y entendiendo que es espiritual, importantísimo. Mantengamos y entendamos eso, que está hablando siempre en el espíritu. Entonces, tomemos la cena.